Hola hermanos, buenos días. Es un privilegio y es un halago para mí poder compartir hoy la palabra del Señor con vosotros. Me siento muy contento porque el Señor ha puesto hoy un tema en mi corazón para compartirlos y espero que sea de ayuda y que sea de beneficio para cada una de nuestras vidas. Eh, Me gustaría enfocar este tema un poco relacionado con aquellas personas que, a pesar de conocer o de haber oído hablar de Jesús y de haber estado en algún culto o en alguna reunión de iglesias evangélicas o cristianas o protestantes, quiero que presten atención porque el tema que hoy quiero compartir lo quiero enfocar un poco a estas personas que aún no han tenido el privilegio, porque es un privilegio poder ser un hijo de Dios, y no han tenido ellos el privilegio de poder tener un encuentro personal con Jesús. Así que me gustaría que pusierais atención y que estéis atentos al tema que el Señor hoy ha puesto en mi corazón para compartirlo con vosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, todo aquello que tengáis Biblias, por el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, ¿vale? Capítulo 9 del Evangelio de San Juan. De este capítulo, que es en el que quiero hablar, me quiero centrar prácticamente en un versículo que es el que quiero que te quedes hoy en tu corazón y en tu mente. El versículo dice lo siguiente: una sola cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Vale? Sobre este versículo quiero andar hoy e intentar exprimir todo el jugo, toda la sustancia que el Señor me pueda dar para poder compartirla juntamente con vosotros. Dice el versículo 1 que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando dice al pasar es porque venía de algún sitio, ¿verdad? Es algo natural, algo lógico. Y Jesús, para que entendamos un poco el contexto de este capítulo del que vamos a hablar ahora, Jesús dice que venía de estar en el templo con los apóstoles y con los judíos, y Jesús dice que tenía allí al ambiente un poco calentita. Dice que a los judíos le estaba un poquito ardiendo allí la sangre y lo tenía un poquito en tensión, porque en el ambiente parece allí que se mordía un poquito la tensión, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque Jesús se sacaba enemigos por todos los lugares, y esto era debido a que él no tenía escrúpulos a la hora de decir las verdades en la cara y a la hora de decir lo que sentía y lo que era la verdad y lo que era la mentira. Para eso Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Para poner las cosas claras, para decir lo que era la verdad y para corregir aquello que no es correcto, que no está bien y que no es lo más preciso o lo más importante en nuestras vidas. Entonces Jesús había venido para decirle al que tuviera que decirle, si tenía que decirle falso o hipócrita en la cara, Jesús se lo decía. Y no tenía problemas ni tenía miedo por decir cosas que eran verdad, porque para eso fue llamado y para eso fuimos llamados nosotros, para poner la verdad y la luz sobre las tinieblas. Entonces Jesús dice que en el templo estaba el ambiente un poco calentito, porque Jesús dijo que Él era Dios, que Él era el mismo Dios. Entonces los judíos dicen que cuando escucharon esto dijeron: prenderlo, cogerlo, que no escape, cogémosle y lo apedrearemos para que muera. Y dice que Jesús corrió y se mezcló un poco entre la multitud y consiguió desaparecer entre las callejuelas de aquel entonces, de aquel pueblo, de aquella ciudad donde se encontraba, hasta que dice que salió y se encontró de cara con este hombre que estaba mendigando, pero que era ciego de nacimiento. Entonces aquí comienza un poco la historia de lo que os quiero comentar.
La ceguera siempre se ha relacionado un poco con la oscuridad, ¿verdad? Se ha relacionado con las tinieblas, con el pecado. Al contrario que la visión. La visión siempre se ha relacionado con la luz, ¿verdad? Con todo esto que es claridad, con la luz. Aquí, este ciego nos está representando un poco lo que es la ceguera física que él tenía, pero también la ceguera espiritual. En cambio, Jesús nos está representando a la luz del mundo, nos está representando al nuevo nacimiento y a la salvación espiritual. Fijaos bien en un detalle que ocurre aquí tan curioso. Dice que Jesús, que era la luz del mundo, se encuentra y se para junto, enfrente, a este hombre que era ciego, que nunca había visto la luz, ni un rayo de luz, de claridad. Se encuentra Jesús, la luz del mundo, frente a las tinieblas, a la oscuridad profunda, total. En primer lugar, me gustaría señalar y aclarar una cosa que es muy importante, y es que tengáis en cuenta de que es Jesús el que se encuentra con este ciego y el que se pone delante de él porque ve que tiene un problema, y es Jesús quien se para delante de él para poderlo ayudar, ¿vale? Para poder ayudar a este ciego. No es lo mismo una persona ciega de nacimiento que una persona que antes veía y que ahora por cualquier problema, por cualquier accidente o cualquier enfermedad, se ha quedado ciego, se ha perdido la vista y se ha quedado ciego. Esta persona que antes veía ha disfrutado de todo lo que es la naturaleza, de todo lo que Dios ha creado, de todas las maravillas que existen, de el mar, los animales, la familia, el sol, el cielo azul, las nubes blancas, de todo esto. Pero un ciego de nacimiento no sabe lo que son los colores. No le puede decir, mira el sol, qué bonito, amarillo, porque es que no sabe qué es el color amarillo. Mira el cielo azul, qué bonito, porque es que él no sabe lo que es el cielo azul, ni las nubes blancas, ni los árboles verdes. Este hombre que antes veía y ahora ha perdido la vista, ha podido disfrutar de todo, aunque por una desgracia de su vida, de un accidente o de una enfermedad, ahora se ha quedado ciego. Pero en cuanto a la persona que ha nacido ciega de nacimiento, esta persona es una persona que ha nacido sin los globos oculares en la vista, o sea, en la cara. Tiene lo que es la cuenca de los ojos, la tiene vacía. Entonces, esto ocurre por una malformación congénita en muchas personas. En aquellos tiempos, las personas que nacían con alguna malformación congénita, la gente lo miraba malamente, lo rechazaba de la sociedad, lo apartaban de ellos, no querían tener relaciones con ellos porque decían que eran personas que tenían relación con el pecado y eran mal miradas y eran maltratadas y eran rechazadas de la sociedad. No quería la gente estar teniendo contacto ni relación con ellos. De ahí viene el versículo 2 de este capítulo donde dice, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le contesta, no es que pecó este o sus padres, es para que la gloria de Dios se manifestara en él, en este ciego. Sigue diciendo el versículo 4 y 5, lo voy a leer literalmente para que llevemos un orden más o menos de lo que quiero explicar. Dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Aquí nos está enseñando varias cosas, pero yo he querido resaltar dos. La primera cosa que veo aquí que es importante es que dice que la gloria de Dios se tenía que manifestar en él. Y la segunda cosa que veo también que es muy importante
es que dice que Jesús tenía que hacer las obras del que lo envió. Por eso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. Aquí vemos claramente por qué y cómo la luz tiene que resplandecer y tiene que alumbrar frente a la oscuridad. Y por eso nosotros, los que somos llamados hijos de Dios y hemos nacido de Jesús, de Cristo, somos también llamados para llevar la luz allí donde hay tinieblas, allí donde hay oscuridad. ¿Para qué? Pues para que sea el Espíritu Santo el que obre en la vida de aquellas personas que viven en tinieblas, en oscuridad, y puedan ser sacados de las tinieblas a la luz de Dios, para que así los que no ven, dice la Biblia, que puedan ver. Vamos a tener un pequeño instante, vamos a pararnos un poquito en el versículo 4 y 5, porque hay una frase, aquí una palabra, que me llama mucho la atención y que es sumamente importante lo que quiere decir, lo que esto encierra. Y es la palabra me es necesario. Cuando Jesús dice aquí, me es necesario, está queriendo decir algo importante. Es una palabra que tiene cosas que tiene una enseñanza muy buena. Yo quería buscar esto en el diccionario y una de las cosas que dice el significado es que dice que me es necesario, quiere decir que es algo que tiene que ocurrir. Dice también que es algo que tiene que hacerse. Dice también que es algo que debe de existir. Y por último dice que es algo que se necesita que sea hecho. O sea, algo muy importante que no se puede quedar parado, sino que tiene que ocurrir y hacerse. Os voy a poner un ejemplo. Es importante, ¿verdad? Comer, es importante trabajar, es importante dormir, descansar, es importante respirar. Son cosas que si la analizas bien son muy importantes. Pues ahora te voy a poner un ejemplo. Me es necesario comer. Es necesario comer, ¿verdad que sí? Si no comemos, enfermamos y podemos llegar a morir. Con que fijaos lo importante que es, me es necesario comer. Otro ejemplo importante, me es necesario trabajar. A lo mejor es algo un poquito menos necesario, pero es necesario. ¿Por qué? Porque si no trabajamos, no podemos comprar para comer, no podemos pagar las facturas, la luz, el agua, los móviles, no podemos pagar la hipoteca y todo esto se convierte en un problema a lo largo del tiempo que nos va a traer consecuencias difíciles, comprometidas y que nos va a doler la cabeza seguramente. Entonces me es necesario trabajar porque necesito dinero para poder vivir y pagar todo aquello que tengo que pagar. Otro ejemplo importante, ¿me es necesario dormir? ¿Creéis que es necesario dormir? Claro que sí. Si una persona no duerme durante muchos días, no hablo de 1, 2 o 3, durante muchos días, por lo que yo he escuchado, dice que puede llegar incluso a volverse loco. Puede incluso a fastidiar a miembros, a órganos internos de nuestro cuerpo y a enfermar de tal manera que podríamos morir. Entonces, ¿es necesario dormir? Sí, me es necesario tener que dormir. Y sobre este ejemplo que os voy a poner, el último, lo vais a entender mucho más claro. ¿Es necesario respirar? Lo tenéis claro, ¿verdad todos? Si no respiramos, directamente nos morimos. El cuerpo, la mente, ya automáticamente, aunque tú no te acuerdes, hace recordarnos internamente de que tenemos que respirar sin que tú tengas que estar pensando en esto. Y es necesario respirar, porque si no te quedarías muerto. Entonces, todo esto me es necesario hacerlo porque es muy importante. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que era tan importante, qué era aquello tan necesario que Jesús tenía que hacer? Pues las obras del que lo envió. Y ahora digo yo, ¿y quién es aquel que lo envió? Su Padre, Dios. Dios, su Padre, fue el que lo envió. ¿Y a qué obra se está refiriendo aquí?
Pues se está refiriendo a las obras de llevar la luz a las tinieblas, para alumbrar allí donde hay tinieblas y proclamar las buenas nuevas de salvación por todo el mundo. Para eso vino Cristo. Para eso nos escogió y nos enseñó cuál es el mandamiento y cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Vamos a verlo, si queréis, más claro en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lo leo, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué lo ha ungido el Espíritu del Señor? Dice que lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Otra cosa que dice ahora, dice que es porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado también, ¿para qué? Para pregonar libertad a los cautivos y también para dar vista a los ciegos, como en este capítulo que vamos a leer ahora, que vamos a estudiar. Y dice algo más, y también para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Para eso fue enviado Jesús, para hacer la voluntad del Padre, que es todo esto. Sigue diciendo más adelante el texto que Jesús dice que se inclinó a tierra y dice que escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva y lo puso en los ojos de este hombre que era ciego. Yo, aparte del tema, yo digo una cosa. Menos mal que este hombre no veía, menos mal que este hombre no veía. Y no sabía lo que Jesús había hecho con el lodo. Porque si este hombre sabe o se entera de que lo que le está untando en la cuenca de los ojos es lodo hecho con saliva, este hombre dice: quieto, quieto, a mí tú no me pongas las manos encima, a mí tú no me toques, a mí esto te lo pones tú, a mí no. ¿Entiendes o no? Conmigo tonterías las mínimas. Menos mal que este hombre era ciego, ¿verdad? Porque si no, no se dejaría a lo mejor tocar. Pero es algo muy interesante, algo muy curioso, porque mucha gente puede pensar que por qué escupió Jesús en la tierra y por qué hizo lodo con la saliva y le untó en los ojos, en la cuenca de los ojos. Jesús podía perfectamente haberle dicho a Pedro, porque allí Jesús estaba allí donde había personas, había casas, había vecinos, y Jesús se le podía haber dicho: Pedro, ve a la casa de Mari un momentito, acércate ahí y dile que tiene un vasito de agua. Que tiene un vasito de agua que necesito para hacer una cosilla que tengo que hacer. O poderle haber dicho también a Pablo, cuando va a mandar siempre a Pedro, ¿no? A Pablo: Pablo, mira, corre ahí al kiosquito de Paco, acércate al kiosco de Paco y dile que te dé una botellita de esta de agua, pero de las pequeñitas, que te dé una botellita de agua fresquita y que lo apunte ahí a mí, que va de parte mía, de Jesús, que él me conoce. Dile que luego a la huerta yo me paso y se la pago, que no llevo ahora dinero encima, no llevo suelto. Que te dé una botellita de agua, hombre, y coge la botellita de agua y hace un poquito de lodo, en vez de escupir en el suelo y hacer lodo con la saliva, ¿verdad? Pero fijaos bien qué curioso, porque Jesús, aparte de querer sanar a este ciego de nacimiento, Jesús ya antes había sanado a muchas otras personas. Había sanado a otro tipo de ciegos, a cojos, a paralíticos, a leprosos, había expulsado demonios, había resucitado a personas que ya habían muerto. Pero fijaos que Jesús curó a muchas personas y la curó sin tenerlo que tocar. Hay varios casos que hay un ciego, por ejemplo, por poner algún caso, que sabe que: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dice que se acercó y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: recibir la vista. Y Jesús le dice: tu fe te ha sanado, ve. Y recibió la vista sin tocarlo y al momento. Hay otra persona que dice que se acercó, que le dijo: coge tu lecho, levántate y vete a tu casa. A un cojo, a un paralítico que había allí. Y fue sanado al momento, sin tocarlo. A otro, a un leproso, dice que le dijo: tu lepra, tu piel ha quedado limpia de tu lepra, vete en paz.
Y como eso, montones de casos más. ¿Por qué a este hombre, a este ciego de nacimiento, Jesús le tiene que hacer toda esta parafernalia, le tiene que hacer todo este numerito? ¿Sabéis por qué? Porque Jesús tenía que demostrar delante de todas aquellas personas que allí estaban con él, que él era el mismo Dios, que solo Jesús tenía poder para hacer este tipo de milagros, que solo Jesús podía realizar un acto creativo de poder y de dar vida a aquello que está muerto. Esto me hace recordar al Génesis, donde cuando Jesús crea todas las cosas y ahora quiere crear al hombre, formar al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Del barro de la tierra. Y dice que cuando lo hizo, dice que le sopló en la nariz aliento de vida y dice que fue el hombre un ser vivo. Pues al igual que Dios tenía poder para dar vida, Jesús también tenía poder porque Jesús era el mismo Dios y pudo hacer este tipo de milagro creativo como lo hizo Dios. Sigue diciendo el versículo más adelante, que dice que luego le dijo Jesús, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fijaos bien que aquí hay otra cosa que me llama mucho la atención. Jesús le dice a este hombre, cuando le echa el lodo en los ojos, en la cuenca de los ojos, le dice dos cosas. Una, que vaya a un sitio, y luego que cuando llega a ese sitio, que haga una cosa. Ve, y lo manda al estanque de Siloé, que traducido significa enviado, y que cuando esté allí, lávate. Jesús lo envía. Fijaos qué juego de palabras. Esto parece casualidad, parece suerte. Pues la gente le llama a esta cosa suerte o casualidad. Yo creo que esto es que Jesús hace las cosas así porque él tiene algo que mostrarnos con todo esto. Es algo impresionante. Jesús envía a este ciego al estanque del enviado, de Siloé, que traducido es el enviado. Jesús envía al ciego al enviado, al estanque del enviado. Yo no sé si lo pilláis, pero yo ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo. Pero es algo muy interesante y algo muy, muy profundo que sería bueno de estudiarlo también. Lo envía al estanque del enviado. Aquí vemos cómo ahora Jesús le ordena a este hombre que haga estas dos cosas, que vaya al estanque y luego que se lave. Y el hombre dice que obedece, que este ciego obedece sin replicar, sin rechistar y sin poner pega ni problemas, ni preguntas, ni nada. Yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera este ciego, porque la Biblia dice que este hombre, este ciego, no conocía a Jesús de nada, no sabía quién era Jesús y dice que tampoco había oído hablar de él. Y mira que Jesús era conocido por allí porque hacía muchos milagros y era un hombre que andaba por muchos sitios y era muy conocido. Pero yo no sé si el problema es que este hombre, aparte de ser ciego, era también un poquito sordo o tontaina, no lo sé, porque de no saber escuchado ni haber oído nunca nada de Jesús por allí, pues él no sabía quién era. Y yo te digo una cosa, yo soy este ciego y a mí viene un hombre que no conozco de nada y se pone delante de mí y me empieza a untar cosas en los ojos, lo primero que digo, quieto, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo te conozco de algo? ¿Qué es lo que hace? ¿Con qué me estás untando, que yo? Quieto, párate las manos y dime primero quién eres, esto que es lo que es y qué me va a hacer, ¿no? Es lo normal que haría uno, ¿verdad? Es lo normal. Porque este hombre estaría tan acostumbrado a que se metieran con él, que le gastaran broma, porque con los ciegos hay que tener mucho cuidado. Los ciegos son personas que tienen un sexto sentido, que oyen un oído muy fino y siempre son muy mal pensados. Se cree que le están haciendo siempre algo para meterte con él o cachondearte de él. Entonces, este ciego dice que no replicó, que no rechistó, que ni preguntó, sino que hizo caso a lo que Jesús le dijo y punto. Y yo creo que es que cuando Jesús viene delante de ti porque ve que en ti hay un problema, hay una dificultad, hay una enfermedad y tú necesitas
ser atendido por Jesús y Jesús viene a ti, yo creo que Jesús tendría que desprender una paz delante de este ciego, tendría que desprender una tranquilidad, una seguridad, una cantidad de amor, de paz interior, que este ciego, aunque no lo veía, sentía que Jesús estaba allí, sentía la paz y el amor que Jesús desprendía hacia él. Es como tú cuando tienes un dolor de cabeza, te duele mucho la cabeza, tienes un estrés, o estamos agobiados y te vienen por detrás y te hacen con el aparatito estación en la cabecita y dices tú, oh, qué bueno, qué alegría, qué bien me sienta, qué bien me encuentro, qué tranquilidad. Pues algo así, no sé, pero es algo tan interno, tan profundo, que este hombre dice que ni se quejó ni replicó. Otra cosa importante que me llama mucho la atención es la siguiente. Es que dice que este hombre no recibió la sanidad, no recibió la vista inmediatamente, como todos los demás, sino que este hombre recibió la sanidad una vez que hizo caso a Jesús, que obedeció y que una vez que había obedecido y fue y se lavó al estanque de Siloé, entonces fue cuando recibió la vista y fue sanado y comenzó a ver. Pero no antes, fue cuando obedeció a lo que Jesús le había dicho, pero no antes. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué esto fue así? Porque el poder de Dios actúa solamente cuando llega a aquellas personas que quieren obedecer de verdad a Dios de corazón. Cuando aquellas personas de corazón sincero se presentan delante de Dios y actúan y obedecen sin preguntarle ni sin pedirle cosas a cuenta, sino que lo que Dios les manda, agachan la cabeza y obedecen y actúan, y entonces es cuando estas personas ven el poder de Dios, y es cuando estas personas, a pesar de los problemas que tengan y a pesar de los obstáculos que hayan en su vida, Dios hace el milagro en sus vidas. Imaginaos el escenario que allí se estaba creando. A mí es que me gusta, cuando estoy tocando un tema de este tipo, me gusta trasladarme, transportarme a aquella fecha, a aquellos días, y poder ver en mi imaginación más o menos lo que allí estaba ocurriendo. Fijaos bien el escenario y el espectáculo que Dios, que Jesús, estaba allí creando con este hombre que era ciego. Allí habría gente de todos los sitios. Allí estaban los apóstoles, allí estaban seguramente los judíos, los vecinos que saldrían de sus casas, estarían los interesados, los que le gustan meter un poco el ojo para ver como los curiosos, ¿no? Para señalar, para reírse, para meter la pata, para informarse un poco lo que está pasando. Allí habría mucha gente y además de diferentes lugares, ¿verdad? Y dice que este ciego, con la cuenca de los ojos lleno de lodo, dice que comenzó a caminar hacia el estanque de Siloé, donde Jesús le había dicho que fuese. ¿Cuántos tropiezos y cuántos golpes, cuántas caídas, cuántos tropezones no se daría este hombre mientras llegaba allí, al estanque? Y no solo eso, sino cuántos insultos, cuántas bromas, cuántas burlas, cuántos reproches y cosas tendría este hombre que escuchar de toda la gente que habían allí, que se meterían con él. ¿Verdad que sí? Pues todo esto tuvo este hombre que soportar, y este hombre dice que se tuvo que valer solo con todo aquello que tenía, que le quedaba sano, que eran sus manos, sus oídos y sus pies para poder andar. Estas cosas son las que tenía y con las que podía contar para poder moverse y hacer cualquier cosa, porque la Biblia no menciona que nadie le ayudara a llevarlo hasta allí o le llevara hasta el estanque de Siloé, sino que fue él solo el que hizo todo este camino, y la Biblia no menciona a nadie que le ayudara, sino que solo él dice que tuvo que vencer los problemas que le salieron
y que tuvo que caminar solo hasta aquel lugar y tuvo que esquivar aquellos obstáculos que le salían por el camino hasta que pudo llegar hasta el estanque de Siloé. Pues de la misma manera, nosotros también debemos de caminar así, de esta forma, hacia Jesús. Debemos de caminar así, aunque no veamos lo que tenemos delante, aunque no entendamos lo que Jesús nos dice, aunque no creamos o tengamos claro lo que nos está ofreciendo Jesús, debemos de confiar en Él solo por obediencia y por fe a Dios, como lo hizo este hombre, ¿verdad? Dios dice que siempre tiene un propósito y que Él tiene un propósito dedicado y preparado para cada uno de nosotros en lo largo de nuestra vida. Sigue diciendo que cuando llegó al estanque, dice que se lavó. ¿Y qué ocurrió? Y dice que regresó viendo. Qué cosa tan hermosa y qué cosa tan grande y qué poder tenía Jesús, que le dijo cosas que parecía que no tenían sentido, pero fijaos, la obediencia de este hombre en Jesús, que no lo conocía, consiguió poder hacer en él que pudiera ver que antes no veía. Pues de la misma manera que este hombre regresó viendo porque obedeció a Jesús, de la misma manera que Jesús cambió la vida de este hombre que era antes ciego, Dios también quiere cambiar hoy tu vida. Cuando tú obedeces y tú haces lo que Dios te manda, Dios dice que trabaja en tu vida para mejorarla y para cambiarla y que no tenga que volver a hacer aquella vida que andaba en pecado, en tinieblas y en oscuridad. Ahora pasa a ser una vida que anda en luz y que quiere hacer la voluntad de Dios. Dice en el versículo del 8 al 12, vamos a leerlo para que tengamos claro lo que quiere referirse aquí. Dice del versículo 8 al 12, dice así: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece, y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. No lo sé. Dice que los que antes, como habíamos dicho al principio, los que antes no querían saber nada de este hombre porque era ciego, ahora dice que se acercaban a él y que se interesaban por el cambio que había habido en su vida, por el cambio que su vida había hecho y que le preguntaban que quién lo había hecho y cómo lo había hecho. Pues, amigo que estás aquí hoy en esta mañana, tarde, que estás escuchando, que estás conectado hoy, lo mismo ocurre en nuestras vidas cuando hemos sido transformados por la gracia y el amor de Dios. Ahora la gente ve en nosotros un cambio y ven que somos diferentes y ahora reflejamos la luz de Jesucristo a través de nuestras vidas. Antes éramos personas que vivíamos en el pecado, que vivíamos en oscuridad, en tinieblas, que teníamos vicios, que maltratábamos a nuestra mujer, que le robábamos a nuestra madre, que consumíamos droga, que estábamos tirados por la calle borrachos. Antes nuestra vida era una vida pecaminosa, pero ahora que hemos conocido al Señor, nuestra vida es luz porque hemos sido transformados por Jesús en nuestras vidas.
seguramente que cuando han visto este cambio de cómo eras a cómo eres ahora, seguramente que también habrá personas de las que te conocen en tu entorno, de las que sabían cómo eras tú antes, que te pregunten y que te digan, ¿no es este el que estaba antes en la cárcel, el hijo de Paquita? ¿Este es el que estaba en la cárcel? ¿No es este el que vendía droga y el que estaba siempre drogado, el que siempre estaba tirado por los suelos borracho? ¿No es este el que le robaba a la madre el televisor y las joyas para comprar droga, para meterse una raya de coca, para fumarse una papela? ¿No es este el que maltrataba a su mujer? ¿No es este el que maltrataba a sus hijos y les daba palizas porque siempre andaba drogado? Y unos dirán, pues es él, sí, yo creo que es él. Otros dirán, pues mira, a él se parece, es posible que sea él, a él se parece. Pero tú le dirás, yo soy el hijo de Paquita. Este es el que estaba en la cárcel, el que fumaba droga, el que maltrataba a mi mujer, el que robaba. Yo soy. No me parezco a ninguno, no soy parecido, soy él, soy él. Entonces, tú les dirás, tú les contestarás, les refregará con una respuesta directa, rotunda, con una respuesta contundente, y le dirás, yo soy esa persona y he cambiado. Y unos te dirán, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado tanto tu vida? ¿Quién te ha cambiado? ¿Qué has hecho para cambiar? ¿Quién te ha hablado? ¿Quién te ha dicho cosas para que tu vida cambie de esta manera? Y tú le dirás una respuesta rotunda, eficaz, directa. Le dirás, lo hizo aquel que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús me llamó, me tocó, me dijo lo que tenía que hacer, obedecía su palabra y ahora mi vida ha cambiado gracias a él. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bonita y tan maravillosa hace Jesús en la vida de aquellas personas que quieren cambiar su vida y volverse a los caminos de Dios. Pero fijaos bien hasta qué punto eran incrédulos aquellos fariseos que dice que tuvieron que mandar a llamar incluso a los padres de este hombre que antes era ciego, porque no creían lo que decían la gente, porque decían que era imposible que una persona que había nacido ciega de nacimiento pudiera ver, y mandaron a traer a los padres para que dieran fe de que él era su hijo y de que él era una persona que había nacido siendo ciega. Y dice que antes de llamar a los padres, dice que los fariseos interrogaron a este hombre ciego y le preguntaron, vamos a leerlo, dice aquí, vamos a leerlo en el versículo 13, dice así, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarles también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Mira qué respuesta tan fácil y tan sencilla, es que no tenía otra historia, es que era así, era la verdad. Él estaba proclamando lo que habían hecho con él y el cambio que había habido en su vida, ¿verdad? Pero así y todo, no estando muy tranquilo, dice que llamaron a los padres y lo trajeron al templo y le preguntaron, ¿es este tu hijo el que dicen que había nacido ciego? Y los padres le dijeron, sí, es nuestro hijo. Y es verdad que nació ciego. Y le preguntaron, bueno, ¿y cómo es que ahora ve? Y dice, mira, yo te puedo decir que es nuestro hijo, seguro. Y que había nacido ciego, también seguro. Pero ¿cómo es que ahora ve?
No lo sabemos. Dice, ahí le tenéis a él. Edad tiene, como diciendo, ya grandecito, preguntadle a él. Y que él os diga. Y le preguntaron a él, y vamos a leer lo que dice. Dice el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, hablando de Jesús, que es pecador. Entonces él respondió, el ciego le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Yo no sé si es pecador o no, no lo sé. Ahora, una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no sé si este hombre es pecador, si es pintor, si es albañil, si es de Sevilla, si es de Córdoba, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Qué cosa tan bonita, qué cosa tan profunda hacía Jesús en la vida de las personas y qué cosas se lee en la palabra de Dios que te levanta el vello. Pero no solo eso, es que sigue diciendo ahora en el versículo 30, sigue diciendo, respondió este hombre el que era ciego y dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso, que este hombre, que vosotros no sabéis de dónde es, ni de dónde viene, ni a dónde va, a mí me abrió los ojos. Y dice el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, como decían ellos, que este hombre era pecador. Pero él le dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este sí oye. Amén. A este sí lo oye. Qué cosa tan bonita y qué tema tan precioso y tan profundo, ¿verdad? Dice que este ciego no solo recibió la vista física, sino que también recibió la vista espiritual. Dios nos ha creado por un propósito, nos ha creado para su gloria y nosotros debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios y que somos luz y que tenemos que alumbrar allí donde Él nos ponga. Amén. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fijaos bien lo que dice, mas vosotros, se está refiriendo a los que son hijos de Dios, a los que son salvos, a los que han cambiado y han sido transformados de las tinieblas a la luz. Mas vosotros, dice, que sois linaje escogido, un linaje escogido, o sea, han sido escogido por Dios. Dice que somos real sacerdocio, sacerdotes de la realeza de Dios. Somos una nación santa, santificados en Dios. Un pueblo adquirido por Dios, cogido, sacado por Dios. ¿Para qué hemos sido todo esto? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero recordar 4 pasos importantes que hemos dicho para no ir alargándome mucho y ir terminando. Paso número 1. Hemos dicho que Jesús es quien busca al hombre y que se ofrece para ayudarlo en su problema que tenía. Pues, amigo que estás hoy oyendo este tema hoy, quiero que sepas que es Jesús también quien conoce tus problemas y quien quiere ayudarte en tu necesidad y quiere que confíes y deposites tu vida en las manos de Jesús. Punto número 2. Hemos dicho que Jesús se puso frente al problema que tenía este hombre para poderlo tocar y para poderlo sanar y solucionar. Quiero que sepas también que hoy Jesús está delante de ti para poderte tocar y para ser salvo también por Él.
Punto número 3. Hemos dicho que Jesús dice que le ordenó a este ciego que fuese a un lugar y que cuando llegase a ese lugar hiciese una cosa, que se lavase, ¿verdad? Hoy Jesús también quiere mandarte a ti una cosa, que te arrepientas de tus pecados y que creas en Jesús. Y que te laves en la sangre preciosa de Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que seamos limpios y salvos por Él. Punto número 4. Hemos dicho que este ciego necesitó agua para lavar la suciedad, para quitarse el lodo que Jesús le puso en la cuenca de los ojos. Quiero que sepas que tú también tienes que aceptar a Jesús en tu vida, porque dice la Biblia que Jesús es el agua de vida eterna, y dice que el que beba de él no tendrá sed jamás. Quiero que sepas que tú necesitas a Jesús para que te pueda limpiar de tus pecados, y quiero que sepas que tú tienes que probar el agua de vida que es este mismo Jesús para que no vuelvas a tener sed jamás. Hemos visto en el transcurso de este tema que hemos hablado de la vida de este ciego, que tenía una vida penosa, ¿verdad? Una vida solitaria, una vida abandonada, donde nadie quería saber nada de él, donde todos les daban la espalda y donde todos seguramente se burlaban de él para cachondearse y reírse de la vida e insultarlo y molestarlo. Simplemente porque era un hombre diferente, porque era un hombre ciego. Simplemente por esto. Pero la misericordia y el amor de Dios es infinito, ¿verdad? No conocemos dónde llega el alcance ni el conocimiento de Dios para que cambie nuestras vidas. Dice que el amor de Dios es infinito. Dice que luego, cuando este hombre recibió la vista, dice que lo expulsaron de la sinagoga y que muchos todavía dice que le daban la espalda. Le daban la espalda. Y todo esto porque testificaba y decía públicamente y proclamaba el milagro que Jesús hizo con él por cambiar su vida y por darle la vista cuando nunca antes la había tenido. Cambió su vida. Este hombre dice que le daban la espalda. Lo echaron de la sinagoga, del templo, simplemente por testificar de Jesús y por proclamar lo que Jesús hizo en su vida, el cambio que había dado en su vida. Pues bien, hermanos y amigos que estáis hoy escuchando, quiero que sepas que muchos de los que estamos en las iglesias, muchos de los que hemos pasado de las tinieblas a la luz, también hemos sido rechazados por nuestros amigos, por nuestro grupo de personas con el que nos relacionamos. Hemos sido también rechazados, incluso algunos o muchos, por nuestros familiares, porque han visto que hemos cambiado, han visto que defendemos el amor de Dios y la verdad, hasta tal punto que nos llegan incluso a dar la espalda, incluso los familiares, y nos niegan el saludo. Y solamente porque hemos decidido poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Solamente porque hemos querido condenar y apartarnos del pecado. Solamente porque hemos decidido y hemos querido o hemos preferido andar en la luz, andar en rectitud, andar en santidad delante de Dios, y solamente porque hemos testificado de su verdad, de su amor y de su gracia en nuestras vidas. Solamente hemos sido rechazados, apartados, nos han dado la espalda,
nuestras familias, nuestros amigos, nuestro entorno de personas con la que tenemos relaciones, con la que paramos siempre, nos han dado la espalda, nos han dejado, se han apartado y no quieren saber de nosotros, simple y llanamente porque hemos decidido seguir a Jesús y hemos decidido agradar a Dios antes que a los hombres. Pero mi vida está tranquila, mi corazón está alegre y gozoso, porque he creído en el único que tiene poder para que mi vida pueda cambiar de las tinieblas a la luz de Dios. Jesús ha hecho grandes milagros en cada una de nuestras vidas y seguro que también hará un gran milagro en tu vida si te pones en sus manos. Hoy me gustaría hacer un llamamiento. Me gustaría desde aquí hacer un llamamiento a ti que estás hoy escuchando, para aquellas personas que habéis podido hoy sentir a Jesús en vuestra vida, en vuestro corazón, que habéis sentido hoy algo, la llamada de Jesús en vuestros corazones. Y quiero que sepas que Jesús ya sabe que tu corazón ha sido tocado por Él. Quiero que sepas que tu corazón ha llegado la palabra de Dios y ha sido tocada por Jesús. Quiero que sepas que Jesús ya sabe que tú estás listo para recibirle en tu corazón. Ahora quiero hacerte una gran pregunta. Quizás sea la pregunta más importante que te puedan hacer en tu vida. Y quiero que seas sincero y que contestes en tu corazón con sinceridad. Que seas una persona de verdad honesta y sincera. La pregunta es la siguiente. ¿Crees tú en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Crees tú y reconoces tú a Jesús como tu Señor y tu Salvador de tu vida? ¿Quieres tú aceptarlo en tu corazón como tu Señor y como tu Dios? Recuerda la respuesta que dio este hombre que era ciego, que dijo: Señor, yo creo. Y dice que lo adoró y dio testimonio de él. Eso lo podemos ver en el versículo 35, 36, 37. Si lo queréis lo podéis leer en la Biblia. Dice que, lo podemos leer si queréis, dice que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Recuerda la respuesta de este hombre, que dijo: creo, Señor, y lo adoró. Si tú también lo crees, si tú también crees en Él y has sentido hoy su llamada, levanta hoy tu mano y acéptalo en tu corazón como tu Salvador. Y di como dijo este ciego: yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora puedo ver, y ahora veo. Voy a leer un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, cuando penetra dentro de ti, cuando entra dentro de ti, en tu corazón, dice que es imposible poder negar a Dios.
tienes que aceptarlo de una manera o de otra, porque si no estás perdiendo una oportunidad buenísima, que puede ser la decisión de la vida eterna. No te resistas hoy al llamado de Jesús. Ábrele tu corazón y déjalo entrar en él. Déjalo que él entre en tu corazón. Dice la Biblia que si lo dejas entrar, dice que él cenará contigo y tú con él. Si te da vergüenza aceptar o levantar tu mano, pues espérate o busca a alguien que te pueda ayudar, a un pastor de una iglesia, y díceselo a alguien de confianza, a alguien que te pueda ayudar, a alguien que tú conozcas, que tú necesites hablar con él y decirle, yo quiero aceptar al Señor en mi corazón. Pero no te vayas hoy sin dar este paso tan importante en tu vida. Espero que el Señor te ayude a poder meditar en su palabra y que Él pueda hacer en ti un cambio y pasar de las tinieblas, de la noche, de la oscuridad y del pecado a la luz de Dios. Que el Señor te bendiga y te ayude a poder caminar como a Él le agrada. Vamos a orar, vamos a orar. Señor nuestro Dios, te alabamos, te damos la gloria y la honra a ti y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Señor y porque tú eres el único que nos ha podido sacar de las tinieblas a la luz de ti. Padre, hoy ha sido sembrada, Señor, tu palabra, tu semilla. No sabemos, Señor, si ha caído en buena tierra o en mala tierra, Señor, pero te pedimos, Señor, que si ha caído en buena tierra, que haga, Señor, tú que eche raíces, que pueda crecer y dar buenos frutos. Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, y que tú puedas trabajar en la vida de estas personas que han sentido hoy tu llamada. Que tú, Señor, les ayude a poder entender y a cambiar su vida y que puedan ser, Señor, personas que sean escogidas para ti y puedan percibir, Señor, y comprender y poder pasar de muerte a vida, Padre, espiritualmente hablando. Que puedan tener el privilegio de poder ser llamado Hijo de Dios, linaje escogido, nación santa, y que podamos, Señor, ser llamados para predicar tu palabra porque ese es el cometido que tú nos has puesto. Gracias por todo, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo y te damos las gracias por todo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.